Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a analizar ya por separado los aparatos y sistemas que conforman al cuerpo humano. Recordemos que en clases anteriores habíamos visto las generalidades de los aparatos y sistemas y vimos que todos los órganos, todas las estructuras se van a agrupar de acuerdo a sus funciones y van a dar origen a aparatos y sistemas que precisamente tienen el objetivo de cumplir una serie de operaciones que permiten el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Entonces, uno de los primeros sistemas que vamos a analizar es el sistema óseo. Cabe mencionar que el sistema óseo nosotros vamos a dividir en dos partes, sistema óseo o sistema esquelético axial y sistema óseo o sistema esquelético apendicular. ¿De dónde surge esta clasificación o dónde surge esta división? Bueno, pues precisamente de la región en donde se encuentran localizados. El esqueleto axial va a comprender los órganos, los huesos centrales, perdón, mientras que el esqueleto apendicular va a comprender los huesos accesorios, es decir, miembros superiores, miembros inferiores, brazos y piernas. A continuación vamos a ver las generalidades y analizaremos este aparato y sistema. Por definición también al sistema óseo se le conoce como sistema esquelético. Y precisamente se va a definir como el conjunto de estructuras sólidas. Ahorita vamos a ver por qué son sólidas, porque están conformadas por calcio. El calcio es un mineral duro, rígido, que permite precisamente darle esta consistencia a los huesos, pero que también hay otras estructuras más blandas que sirven para amortiguar el impacto entre ellos y disminuir la fricción. Y a ese se le va a denominar estructuras blandas y son los cartílagos. Entonces, el sistema esquelético está conformado tanto por huesos como por cartílagos. Alguna de las funciones del cuerpo humano es darle soporte y rigidez al cuerpo. Es decir, permite que nosotros podamos tener posturas, que nosotros podamos pararnos, sentarnos, acostarnos y precisamente es un sistema de sostén. Es el esqueleto, es el armazón, es la base donde todos los órganos se van a poder anclar y se van a poder resguardar dentro de ellos. Ahora, es muy importante, como dijimos ahorita, algunos órganos se protegen y precisamente son órganos vitales, órganos indispensables para la función del ser humano y precisamente tienen la función de proteger estos órganos. También sirven como anclaje. Es importante saber que para que un músculo pueda realizar un movimiento necesita dos puntos de unión. Un punto de unión que puede estar en un extremo superior o inferior y un punto de unión que está del otro lado. Entonces, cuando estos puntos de unión sujetan al músculo, en la parte central el músculo lleva a cabo la contracción. Entonces, permiten que los músculos puedan realizar movimientos, tal y como lo muestra aquí la diapositiva. En esta parte podemos observar aquí el primer punto de anclaje y acá el segundo punto de anclaje. Entonces, este músculo permite que haya una flexión-extensión de el brazo. En este caso estamos hablando de el músculo braquial o el músculo llamado bíceps, que es el famoso conejo, y que precisamente permite el movimiento de esta zona del cuerpo. Dentro de las otras funciones que tiene el sistema esquelético es que, como lo habíamos mencionado, permite almacenar calcio. Y el calcio es uno de los elementos naturales, es un mineral que le da la consistencia sólida. Vean ustedes que aquí podemos observar trabéculas de calcio en donde se almacena este mineral y precisamente le da la consistencia rígida. Si llegase a perderse calcio en esta zona, pues bueno, tendríamos debilidad de la estructura y por consiguiente el hueso se volvería más frágil. Otra de las funciones que tiene el hueso es que permite la producción de sangre a través de una zona que se llama médula ósea roja, que viene siendo el corazón del hueso, pero esto es importante. Existen dos corazones o dos partes centrales. Ojo, del hueso, no dos corazones del cuerpo, del hueso, es decir, es la zona medular, es la zona interna. La médula ósea roja que produce sangre, como aquí lo menciona, y la médula ósea amarilla que almacena grasa y generalmente triglicéridos. ¿Para qué? Para servir como reserva energética en caso de que se agoten los nutrientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, la distribución de la médula ósea roja. La médula ósea roja se encuentra principalmente en los huesos planos y en las extremidades de los huesos largos. Ahorita vamos a ver qué nombre reciben estas extremidades. ¿Cuál es su función de la médula ósea roja? Llevar a cabo la hematopoiesis. Hematopoiesis significa producción de sangre.
Es importante recordar que la sangre tiene tres tipos de células: los glóbulos rojos o también llamados eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y por último las plaquetas o también denominados trombocitos. Y habíamos mencionado que en la médula ósea amarilla se lleva a cabo el almacén de energía y vean ustedes, esta es la parte central que habíamos mencionado del hueso y acá está el extremo donde está la médula ósea roja y acá está la médula ósea amarilla. Cabe mencionar que existen muchos sinónimos. También a la médula ósea roja se le conoce como hueso esponjoso y a la médula ósea amarilla se le puede denominar como canal medular porque es el lugar donde está o donde se localiza este almacén de grasa. Importante, todos los tejidos tienen membranas que los protegen. En el caso, por ejemplo, de la cavidad abdominal, hay una membrana que lo protege que se llama peritoneo. En el caso del cerebro, hay una membrana que se llama meninges. O también en el caso del pulmón, hay una membrana que se llama pleura. Pues precisamente el hueso tiene su propia membrana y a esta membrana se le conoce como periósteo. Aquí podemos ver una imagen de un hueso real. Del lado derecho de su pantalla, sería el lado izquierdo para mí, lado derecho para ustedes. ¿Sí? Vean ustedes, esta zona de aquí que se alcanza a ver de color roja y donde vemos como muchos orificios pequeños, esto es el hueso esponjoso. Aquí se localiza la médula ósea y ahí es donde se lleva a cabo la producción de sangre. Por otra parte, en el otro lado, en el lado contrario a la pantalla, alcanzamos a ver que vemos parte del hueso esponjoso, pero en la zona central ya se puede apreciar un conducto por donde pasan las arterias, los vasos y además aquí es donde localizamos la grasa que habíamos mencionado, que sirve como fuente de energía de reserva y que se almacena a esa manera de triglicéridos y que esto viene siendo la médula ósea amarilla. Ahora bien, los huesos por su forma se van a clasificar en diferentes grupos. Ahorita solamente conocemos nosotros 6 tipos de huesos de acuerdo a su forma. ¿Cuáles son? Son los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos, los irregulares, los wormianos y los sesamoideos. Las características de cada uno de estos grupos hacen precisamente que cada uno tenga una función en específico. Como nosotros lo mencionamos, los huesos largos están formados por dos extremos y una parte central que los une. Aquí, como lo podemos observar en la diapositiva, el extremo superior y el extremo inferior se llama epífisis, mientras que la zona central va a recibir el nombre de diáfisis. Entonces, un hueso largo tiene dos epífisis, dos extremos y una diáfisis que le permite la unión de cada uno de ellos. Estos huesos generalmente se van a localizar en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores y permiten el movimiento de dichas zonas del cuerpo. Ahora bien, podemos ver aquí un claro ejemplo de dos huesos largos. Un fémur que contiene un extremo superior que es la diáfisis y un extremo inferior, un extremo superior que es la epífisis y un extremo inferior que también es la epífisis. Y en la zona central vemos a la diáfisis. ¿Qué otros casos o qué otros ejemplos tenemos de estos huesos? Bueno, tenemos al radio y al cúbito. Importante, el radio siempre va del lado del dedo pulgar y el cúbito va del lado del dedo meñique. Y aquí podemos apreciar otro fémur donde claramente apreciamos la epífisis, en la parte inferior la otra epífisis y en la zona central la diáfisis. Y también vamos a tener a los huesos cortos. Son huesos cortos, ojo, tienen formas o dimensiones muy regulares, son simétricos y generalmente son huesos muy pequeños. Por la forma que tienen, parecieran ser huesos cúbicos. ¿A qué nos referimos nosotros con huesos cúbicos? Que tienen 6 caras. Y esto es importante. Estos huesos, al ser compactos, al ser muy pequeños y estar distribuidos de manera cúbica, generalmente se encuentran en zonas donde se soporta
gran cantidad de peso corporal. Ejemplos, la planta del pie o en la zona del dorso de la mano, ¿sí? Perdón, en la zona de la parte de la palma de la mano. Dorso es esto, palma es esto. Entonces, en esta zona de aquí vamos a tener a los huesos que van a conformar a los huesos precisamente de la muñeca y que permiten de alguna forma la absorción de gran cantidad de impacto. Estos huesos están dispuestos, son 8 en la mano y son 7 en la región de la planta. Bien, por otra parte, los huesos planos son huesos que van a tener dos caras iguales y que en la parte interna del hueso va a estar lleno de tejido esponjoso. Las caras externas de este hueso reciben el nombre de láminas compactas y son muy parecidos a una mesa, porque tenemos aquí, por ejemplo, este se llama esternón y precisamente tenemos aquí la cara superior y del otro lado tenemos la cara inferior. Vean ustedes cómo podemos ver que prácticamente es un hueso totalmente plano, al igual que otro hueso, el omóplato, que viene siendo también denominado como escápula. Bien, los huesos irregulares reciben su nombre así por ser huesos asimétricos, tienen bordes irregulares, tienen orificios, tienen zonas donde el hueso se hunde que se llama depresión o también pueden tener astas o picos y que precisamente generalmente corresponden a los huesos de la cara o a los huesos de la columna vertebral. Tenemos otro tipo de huesos que se llaman huesos sesamoideos y que estos huesos se van a desarrollar en zonas donde hay articulaciones y que van a servir o que van a corresponder a huesos de protección. Algunos de estos ejemplos tenemos a la rótula, que es un hueso que se localiza en la unión del fémur, de la tibia del peroné, y aquí alcanzamos a ver el espacio de la rodilla y para protegerlo está la rótula, así como también en algunos casos personas que utilizan calzados altos, zapatillas, suelen desarrollar algunos huesos accesorios que se conocen como huesos sesamoideos y que precisamente están para proteger a las articulaciones. Y por último tenemos a los huesos wormianos. Los huesos wormianos son huesos adicionales, huesos que crecieron, huesos que se formaron y que no precisamente todos los tenemos, sino que es una variante anatómica en la que algunos niños los pueden tener o adultos los pueden tener y otros no. Y precisamente aquí podemos observar, este es un cráneo completamente normal, pero vean acá que por el cierre de los huesos llegaron a formarse zonas en las que no están bien identificadas estos huesos y que precisamente reciben el nombre de huesos wormianos. ¿Por qué se llegan a formar? Bueno, porque recordemos que en un bebé la cabeza, el cráneo no está completamente cerrado. Hay unas pequeñas partes en donde tiende el hueso a dejar abierto e ir cerrando poco a poco, que se denominan fontanelas, que son dos, la anterior y la posterior, y que precisamente a veces el cierre de estas fontanelas se va haciendo de forma gradual y va dando forma a los nuevos huesos supernumerarios, también denominados huesos wormianos. Entonces, llegamos a la clasificación. Dijimos huesos del esqueleto axial y huesos del esqueleto apendicular. Apendicular le llamamos a todo el esqueleto que se encuentra representado aquí con color amarillo y que precisamente forma parte de las extremidades, de los brazos y piernas. Es importante que a partir de este momento ya no vamos a llamar brazo, vamos a llamarle miembro torácico o miembro superior y a la pierna se le va a llamar miembro inferior o miembro pélvico, ¿ok? Bien, y el esqueleto axial corresponde a todos los huesos de la zona central, desde la cabeza hasta el hueso sacro, que viene a formar parte de la pelvis y que precisamente es este hueso al final acá. Y todos estos huesos representados en color azul conforman al esqueleto axial. Bien, ¿qué huesos forman al esqueleto axial? Está formado por el cráneo, por la columna vertebral, los huesos de la caja torácica y por último el hueso sacro. A continuación haremos un análisis de cada uno de estas partes para saber qué huesos se encuentran ahí y cómo están conformados.
Bien, el cráneo se va a dividir en dos porciones importantes. La bóveda o porción visceral, que es precisamente quien me va a formar a la cavidad craneana, la zona o el lugar donde se va a resguardar al cerebro, y la otra parte que va a formar a la cara, que recibe el nombre de porción facial o macizo facial. Bien, hablando de la bóveda craneana o de la zona visceral, vamos a ver que esta está formada por los siguientes huesos. Un hueso frontal que se localiza en la parte delantera, un hueso occipital que se localiza por la parte posterior y dos parietales con dos temporales. Los parietales van a formar la parte superior de la cabeza, mientras que los temporales van a formar las caras laterales muy cercanas al oído. La zona facial pues es un poquito más complicado entender estos huesos porque precisamente la mayoría de ellos se encuentran de manera escondida en la cara y entonces es un poquito acceder a ellos se convierte un poco difícil. Pero vamos a hacer una representación, un video para que quede claramente dónde están localizados. Importante saber que en la región de la cara nosotros podemos tener huesos pares o huesos impares. Los pares son aquellos que se localizan tanto del lado derecho como del lado izquierdo, o también los impares son aquellos que están solamente en la parte central. Dentro de los huesos que se mencionan como pares, que tienen su pareja, tenemos a los huesos malares o zigomáticos. También tenemos a los cornetes, a los lacrimales o lagrimales con G, a los palatinos y sobre todo, bueno, al maxilar superior y al maxilar inferior, algunos autores lo descomponen en dos ramas, rama derecha, rama izquierda. En este caso solamente vamos a mencionar un solo maxilar. Muy bien. Y de los que están impares tenemos al hueso nasal, al vómer, al maxilar inferior, al maxilar superior y al hueso yoides. Bien, para poder comprender y conocer la conformación y estructura de la cabeza, del cráneo y de la cara, es importante saber nosotros que está dividido en dos partes, como lo habíamos mencionado al principio. Los huesos de la parte superior van a conformar lo que nosotros denominamos como bóveda craneana o porción visceral del cráneo, mientras que los huesos de la parte delantera van a formar lo que denominamos como porción facial o macizo facial. Bueno, la bóveda recibe su nombre porque es como si fuera una pequeña bodega. Imagínense un cuarto con paredes, con techo y con piso. Los huesos de la parte superior reciben el nombre de techo del cráneo, mientras que los huesos de la parte inferior reciben el nombre de piso del cráneo. Así como además tenemos la parte anterior, la parte posterior, acuérdense que anterior significa adelante, posterior detrás, y las paredes laterales, que en estos casos las paredes laterales corresponderían a estas zonas del cráneo. Muy bien. Ahora, continuando con esta descripción, la parte delantera de la bóveda del cráneo está conformada por el hueso frontal, que va a dar origen a la frente, de ahí que reciba ese nombre. Quitamos este hueso para poder observar que una vez retirando este hueso, podemos acceder a todas las estructuras que se encuentran de forma interna en la bóveda craneana. Y como podemos ver, si nosotros colocamos al cerebro en su lugar, en su sitio, veríamos que este hueso precisamente sella el acceso a esta cavidad. ¿Esto debido a qué? Bueno, debido a que el cerebro es es un órgano muy delicado. Entonces debe de estar protegido por estructuras rígidas que eviten su exposición. Entonces, continuando con nuestra descripción, quitamos al cerebro. Vamos a ver que en la parte superior, o también que llamamos techo de la bóveda, se encuentran los huesos parietales. Son dos huesos parietales. Un hueso parietal del lado derecho, lo quitamos, y un hueso parietal del lado izquierdo. En este preciso momento alcanzamos a ver todos los huesos que van a formar parte de la base del cráneo, del piso del cráneo. Vean ustedes que podemos ver que el agujero de mayor
proporción, que es el que se encuentra en este hueso, que es el hueso occipital, recibe el nombre de agujero magno. Este agujero permite el paso de la médula espinal para que pueda haber una comunicación entre los órganos de la cavidad craneal con el resto del cuerpo. Es importante saber que es la única vía de acceso abierta para que pueda entrar o salir información por parte de ahí. Los demás orificios que se alcanzan a ver en la base son pequeñas estructuras. Ahora, para poder analizar los huesos de la región de la cara, es importante mencionar que hay huesos que son pares. ¿Esto qué significa? Que tanto se encuentran del lado derecho como se encuentran del lado izquierdo. Y por otra parte va a haber huesos que son nones, es decir, que solamente se localizan en una sola región. Para hacer más o menos un recordatorio sencillo, la mayoría de los huesos que se encuentran en la parte central de las estructuras son nones, se encuentran solos, mientras que los que se encuentran al lado derecho tienen su contrapar del lado izquierdo. Dicho una vez esto, vamos a empezar a analizar dos huesos que conforman a la base del cráneo y que precisamente se localizan en la parte central. Nosotros podemos observar que si giramos la cara de esta forma, podemos apreciar aquí un hueso que parece ser que tiene unas alas. Estas alas corresponden a el esfenoides y que precisamente lo reconocemos como las alas de mariposa. Este hueso permite que aquí se asiente una estructura muy importante que analizaremos después, que se llama la glándula pituitaria. Ahora bien, esto, o también llamada hipófisis, esta le sirve como soporte para que aquí se pueda anclar y se pueda reposar en esta zona de aquí, que recibe el nombre de silla turca. Muy bien, ahora, quitando este esfenoides, nos queda solamente un hueso más por desprender para poder eliminar toda lo que es toda la base del cráneo. ¿Cuál es? Es el hueso denominado etmoides. Y el etmoides precisamente va a tener varias estructuras o varias partes que lo van a permitir diferenciarse del resto de los demás. Observemos que es este pequeño hueso que se pinta de color azul y en la parte central podemos ver otra zona de este hueso que es la crista galli y la lámina cribosa. Entonces, este hueso forma una pequeña especie de puente en donde va a cerrar el conducto de la nariz por la parte posterior. Observen, ahí está, vemos la fosa nasal, se alcanza a apreciar y precisamente en la parte superior al fondo de la fosa nasal cierra esta cavidad. Entonces, quitamos este hueso y en este momento hemos retirado todos los huesos del piso del cráneo o del suelo del cráneo. Bien, importante. Vamos a analizar los huesos conforme se vayan quitando uno por uno. Vamos a empezar por el que forma a las mejillas. Este punto, o también llamado pómulos, este punto vamos a tener que tenemos al hueso cigomático. Cabe mencionar que en algunos libros cambia de nombre. En algunos libros se conoce como hueso cigomático o también como hueso malar. Y precisamente es este hueso de aquí. Este es hueso par porque tanto lo tenemos como del lado derecho como del lado izquierdo.
Entonces retiramos al hueso cigomático del lado derecho y retiramos al hueso cigomático del lado izquierdo. También es bien importante mencionar que vamos a tener dos estructuras en la parte interna de la nariz que van a permitir calentar el aire y que además pasan a formar como una especie de filtro al momento que nosotros respiramos. ¿Cuáles son? Son los cornetes. Y precisamente existen tres cornetes: cornete nasal superior, medio, inferior. Solamente que aquí podemos apreciar a los cornetes inferiores, ¿sí? Podemos ver que aquí, ahí están, de color azul, podemos observar a los cornetes inferiores, ¿verdad? Y en el centro tenemos un hueso que nos va a dividir a la fosa nasal en dos partes: fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda, y que este hueso recibe el nombre de pómedo, ¿ok? Los retiramos, los vamos a quitar y vemos que cada vez nos estamos quedando con menos huesos. Es importante saber que también nosotros en esta porción de la cara, muy cerca del arco interno del ojo, es decir, en la parte interna de nuestro globo ocular o de nuestro hueso orbital, vamos a tener los huesos en donde se lleva a cabo la protección de las bolsas que producen las lágrimas y que reciben el nombre de huesos lagrimales o lacrimal también. Ahí alcanzamos a verlos con color azul, a los huesos lagrimales. Los quitamos también y vamos a observar que tenemos una estructura que va a permitir mantener sujeta al cráneo a la nariz. Acuérdense que la nariz es una parte cartílago y otra parte hueso, y precisamente este hueso es lo que nosotros conocemos como tabique nasal y que es un solo hueso que permite sostener a la nariz a su sitio. También lo vamos a quitar y vean ustedes que cada vez son menos huesos los que tenemos. A continuación, es importante mencionar que los dientes también forman parte de los huesos maxilares. Tenemos dos maxilares, maxilar superior y maxilar inferior. Este es el maxilar superior, el que está localizado en esta parte de aquí. Y el maxilar inferior es este. Superior arriba, inferior en la parte de abajo. Muy bien. Ahora, estos dientes precisamente entran en pequeñas cavidades a las cuales nosotros vamos a denominar encías, y que precisamente es aquí donde tiene su crecimiento y desarrollo la dentadura permanente. Vamos a retirar todos los dientes para que podamos dejar descubierta la cavidad oral y podamos ver a nuestro siguiente par de huesos, porque es muy difícil que los podemos visualizar si tenemos toda la dentadura completa. Entonces, en este caso, retiramos los dientes de la cavidad oral, los quitamos y a continuación hacemos un pequeño giro hacia la parte superior y vean ustedes que alcanzamos a ver a los huesos palatinos que van a formar parte de nuestro paladar y que precisamente se encuentran hasta el fondo de la cavidad oral. Quitamos estos huesos también y ya solamente nos quedan los huesos maxilares que van a formar parte del paladar duro. Hay que mencionar que tenemos nosotros paladar blando y paladar duro y que precisamente este forma parte de nuestro paladar duro. Quitamos los huesos maxilares, ahí está, y vean que desaparece completamente todas las estructuras que formaban a la parte superior, a la parte alrededor de la nariz y también a las encías superiores. Entonces, al momento de que nosotros quitamos esto, ya solamente nos queda el hueso en la parte de abajo, que recibe el nombre de maxilar inferior. Cabe mencionar que debajo del maxilar inferior hay un hueso pequeñito que casi pasa desapercibido en el momento en que nosotros estamos estudiando el cráneo por la parte delantera. Nosotros no nos habíamos percatado que en la parte de abajo hay un hueso muy chiquitito. Este hueso recibe el nombre de hueso yoides. ¿Cuál es la importancia del hueso yoides? Bueno, que en este hueso se van a llegar a juntar todos los músculos de la garganta. Entonces, prácticamente, este permite
que los músculos de la garganta puedan deglutir, que se puedan hacer los movimientos de deglución, es decir, pasar alimento, tomar agua. Y precisamente estos músculos de esta región se llaman músculos yoideos, porque la mayoría de ellos termina con este nombre, estiloyoideo, miloyoideo. Entonces, es importante para que ustedes reconozcan su localización. Otro punto anatómico de referencia es que si nosotros tuviéramos los cartílagos que forman a la laringe, veríamos nosotros que tendríamos al cartílago tiroides y que precisamente el cartílago tiroides es el que va a formar la parte de la famosa manzana de Adán. Entonces, en esta región podemos observar claramente cómo el hueso yoides sirve de soporte tanto para los músculos de la región como también para la vía aérea que permite el paso y la comunicación hacia los pulmones. Bien, quitamos por último el hueso yoides y también retiramos al maxilar. Y con esto solamente nos quedan los ligamentos que permiten el movimiento de los huesos de la cara. Cabe mencionar que cuando lleguemos al aparato articular, vamos a ver que en la cara los únicos huesos que tienen movilidad son los huesos maxilares y que hasta eso, únicamente el hueso maxilar inferior es el que produce este movimiento. Entonces, bien, ya una vez que vimos la descripción de los huesos que conforman al cráneo, que conforman a la cara, precisamente desde aquí es donde mencionábamos la localización del hueso yoides, que es un pequeño hueso que va a permitir servir de soporte para las estructuras del aparato respiratorio y también para los músculos de la región. Prácticamente es un hueso que se localizaría más o menos por esta zona de aquí y que recibe importancia por la cercanía que tiene con otras estructuras. La columna vertebral. La columna vertebral es el eje que permite que baje la médula espinal desde la cabeza hasta la parte inferior de la espalda y que precisamente forma un canal de comunicación con el resto del cuerpo, al ser una estructura que manda los impulsos nerviosos producidos en el cráneo en el cerebro hacia el resto del cuerpo humano. Es importante mencionar que la columna vertebral va a estar dividida por segmentos. En el primer segmento tenemos a las vértebras que forman al cuello y que se denominan como vértebras cervicales. Son 7 vértebras cervicales. Las vértebras se van a enumerar con una letra y un número. Entonces, si nosotros estamos hablando de las vértebras cervicales, son 7, quiere decir que la primera se llamaría C1, la segunda se llamaría C2, la tercera se llamaría C3 y así sucesivamente hasta llegar a 7. Es importante mencionar que las únicas 2 primeras tienen nombres propios. La primera se llama Atlas porque recibe todo el peso de la cabeza y nos recuerda esa imagen de los libros de texto de primaria donde sale el hombre cargando al mundo, que es el Atlas, y la segunda que es el Axis y que precisamente es la segunda vértebra cervical que permite los movimientos de la cabeza y del cuello. De ahí seguimos a la segunda parte que son las vértebras dorsales o también llamadas vértebras torácicas y son 12 y que precisamente van a permitir la articulación de las costillas para poder darle forma a la cavidad torácica que va a proteger a los órganos internos como el pulmón, el corazón y a los vasos de la región. Posteriormente en la parte baja, lo que nosotros denominamos ya la zona media de la espalda, tenemos a las vértebras lumbares y que precisamente también sirven de soporte porque son las más anchas, las más gruesas y cargan con la mayor parte del peso corporal. Y por último, a la zona de las vértebras sacras y coxígeas. Lumbares son 5, sacras son 5 y coxígeas 4 o 5 dependiendo del individuo. Es importante mencionar que las vértebras sacras y coxígeas es un hueso, pero está formado por la fusión de estas 5 o estas 4 vértebras que se localizan en esta región. En la parte central de esta estructura hay un orificio por medio del cual pasa el conducto medular y por adentro viaja la médula espinal para protegerse de los traumatismos que pudieran existir en esta región.
Cabe mencionar que la pelvis es el órgano que comúnmente nosotros conocemos como cadera y que precisamente a lo largo de este video se ha estado haciendo énfasis en que solamente los huesos de la parte posterior de la cadera son los que forman parte del esqueleto axial. Precisamente el hueso sacro y en la parte inferior el hueso, coxis. Es importante reconocer que la cadera está formada por también huesos laterales, pero estos ya forman parte del esqueleto apendicular, es decir, del miembro inferior. ¿Cuáles son estos huesos? Si nosotros hablamos de todo el conjunto de huesos, recibe el nombre de hueso coxal, pero este hueso coxal está formado por tres integrantes, por tres zonas. La zona plana, que recibe el nombre de ilion, la parte superior de este pequeño como tipo de antifaz, esta zona de aquí se llama isquion, y la parte de abajo que cierra el antifaz se le llama pubis. A la unión donde se unen estos dos recibe el nombre de sínfisis pubiana y que precisamente permite cerrar a la pelvis, permite que la pelvis sea una zona semimóvil. Ahora, muy bien, esta sínfisis del pubis se va a separar, por ejemplo, durante el trabajo de parto. Por eso es que el trabajo de parto se convierte en muy doloroso para las mujeres. Hay que recordar que la pelvis femenina es más chaparrita y más aplanada, mientras que la pelvis masculina es más grande y un poquito más alargada. Tenemos a la caja torácica. La caja torácica va a dar protección a los órganos internos como los pulmones, el corazón y a los vasos, a los grandes vasos de la zona. ¿Cómo está formada la caja torácica? Bueno, la caja torácica se forma por la presencia de un hueso denominado esternón, que es este hueso plano de aquí en la parte central, y por 12 pares de costillas. Es importante mencionar que las costillas en la parte anterior, es decir, la parte delantera, cuando se unen al esternón no es completamente hueso, sino hay un pequeño tejido blando que se llama cartílago costal y que precisamente le da la movilidad al tórax para poder llevar a cabo los movimientos de la respiración. Otra situación importante es que las costillas se van a clasificar de acuerdo a su localización y de acuerdo a la función que tienen cada una de ellas. Las primeras 7 costillas se llaman costillas verdaderas porque estas costillas nacen desde la articulación de la vértebra que se encuentra en la parte posterior. Recordemos que acá atrás viene la columna vertebral. Entonces, salen desde la columna vertebral, desde la vértebra y tocan directamente al esternón. Es decir, hay una unión física con el esternón. Mientras que las costillas falsas son costillas que se van a pegar al cartílago de la última costilla. Vean, analicemos las primeras 7. Primer costilla nace en la parte posterior, se pega al esternón. Segunda costilla nace en la parte posterior, se pega al esternón. Tercera costilla igual, quinta igual, sexta igual, séptima igual, pero a partir de la octava costilla que me está marcando en esta zona de acá, vean ustedes que la costilla, en lugar de pegarse al esternón, se pega directamente al cartílago de la última. Entonces, por eso se llaman como costillas falsas. Y las últimas dos que se localizan en la zona de abajo no tocan ni siquiera el esternón y se quedan solamente en una especie de semicírculo al que nosotros vamos a denominar costillas flotantes. Bien, jóvenes, esto es todo lo relacionado por el momento de manera introductoria a esqueleto axial. La segunda parte vamos a hablar un poquito más a fondo sobre cada uno de los huesos, sus características que conforman a este esqueleto para poder pasar posteriormente a la descripción del esqueleto apendicular y algunas de las alteraciones más importantes. Es un gusto saludarlos, que se encuentren muy bien y espero que disfruten su clase. Hasta luego.